la directora de Tu Espacio, un centro de terapias que se ubica en el corazón de Santiago, una especie de oasis que tiene Nadine en el corazón mismo de Santiago, y además Nadine es terapeuta y se especializa en las personas que han tenido pérdidas de seres queridos. Y conversando con Nadine de manera informal, se nos ocurrió conversar sobre este tema en un live para Instagram, que resultó claramente, para aquellas personas que se recuerdan del episodio del live, bastante errático, porque la función del live estaba claramente con mucho problema, y decidimos intentar hacer esta conversación ininterrumpida aquí y grabarla y subirla para que ustedes la puedan ver completa. Así que Nadine, me da mucho gusto volver a saludarte por enésima vez en esta noche. Querida Clara, hola. Y feliz de verte esta vez sin interrupciones y con ese fondo tan hermoso. Sí, aquí estoy, me siento como en las nieves por ahí, por el Polo Norte. Querida Nadine, este tema lo conversábamos durante la semana cuando decidimos hacer este live. Por Dios que es importante conversarlo, y lo decíamos en Instagram. Es muy importante porque el año 2020 puso el tema de la muerte sobre la mesa de los chilenos y las chilenas. Entonces, mi querida Nadine, partamos por la primera pregunta, que es cómo suelen reaccionar las personas cuando se enteran de un fallecimiento. Mira, la respuesta como más común, digamos, es la no respuesta. El quedar como atónito sin saber qué decir, sin saber cómo reaccionar, de repente haciendo un comentario desubicado o quizás diciendo mi sentido pésame. Eso para mí es lo peor, porque eso sí que es una frase que ocupamos cuando ya no sabemos qué más decir, totalmente sin emoción. Y eso es como lo más común, yo creo, como el encontrarse con esta incapacidad de reaccionar adecuadamente en realidad a la emoción que la persona que está sintiendo necesita comunicar. Sí, y lo decía yo hace un rato, que encontramos este tipo de reacción incluso en los funerales. Antes de la pandemia, cuando nos tocó a ti o a mí, seguramente, ir a algún funeral de alguna persona, encontramos estas reacciones que tú explicas como a veces fuera de contexto, las encontramos habitualmente en los funerales. Entonces, efectivamente, como que faltaran herramientas, da la sensación. Nadine, ¿qué crees tú? Sí, efectivamente, yo creo que faltan muchas herramientas y tienen todo que ver con nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones en todo contexto. Porque al final a lo que nos enfrentamos aquí es a emociones muy, muy fuertes de la persona que nos está diciendo que perdió a un ser querido y además a mis propias reacciones al escucharlo, porque la muerte es un tema que a muchos les genera miedo, el miedo a perder a una persona. Por ejemplo, si a mí una persona me cuenta, perdí a mi mamá, perdí a mi hermano, es muy normal que también eso mueva un miedo en mí. ¡Ah! ¿Qué haría yo si yo perdiera a mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi pareja? Entonces, hay un choque de emociones muy fuertes dentro de la persona que escucha la noticia y además desde la persona que comunica la noticia. Entonces, ojalá pudiéramos adquirir herramientas que no son tan difíciles, son simples en realidad, pero parece ser difícil aplicarlas. ¿Cómo es entonces, Nadine, recuperarse de una pérdida? ¿Existe la recuperación? Existe la recuperación. Bueno, hay un tema de terminología ahí, lo hablábamos recién en el live que no sé cuánto se alcanzó a escuchar. Se habla mucho de superar la muerte, ¿ya? Yo creo que la palabra que elegiste tú, el recuperar, es un poquito más matizada, porque el recuperar, para mí por lo menos, suena como recuperarse como del shock, digamos, y ser capaz de retomar mi vida de alguna manera. Eso sí, se puede.
Pero el superar muchas veces se entiende como si la muerte fuera un obstáculo en el camino y después vamos a seguir nuestro camino como si nada, dejando atrás totalmente la experiencia. Y eso yo creo que es una ilusión. Y es una ilusión que además genera mucho sufrimiento en las personas que viven la muerte a una persona, porque les pone esta presión de dejar atrás todo, el dolor, la pena, el echar de menos, todas esas emociones. Entonces yo creo que mejor que el concepto superar es el concepto de integrar y redireccionar nuestra vida con esa experiencia integrada. Eso también significa que podemos soltar el dolor en algún momento, pero no vamos a soltar toda la experiencia porque es una experiencia de vida que tuvimos. Entonces es como irse de viaje, ir al colegio. Uno, claro, en el tiempo queda atrás, pero todo eso va a estar en mí, va a estar integrado. Es parte de mí y eso es la idea también. Sí, Así son tiene que ser. aprendizajes en definitiva. Y por ahí te hablaba yo de ese arte del oriente, ¿no es cierto? De reparar las cosas quebradas, pintándolas de dorado. Y aquí encontré la palabra en internet, se llama kintsugi. Es un arte que pinta de oro las grietas para destacar las imperfecciones. Es muy hermoso este concepto porque en el occidente, del lado donde estamos nosotros, esto es como lo decíamos, poner basurita debajo de la alfombra y hay que seguir y es como una máquina, como una especie de vehículo que no debe pararse. Pero fíjate cómo en Oriente, en Japón, esto se mira de otra manera. Y de todas maneras estoy de acuerdo contigo porque siento que esto debe tratarse como un aprendizaje, porque esa es la finalidad del ser aquí en este planeta, integrar estas experiencias, hacerlas parte de sí, porque todo eso va acumulando aprendizajes y este es el título de esta conversación, el aprendizaje de la pérdida, que lo vamos a ir develando a medida que vayamos conversando. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso. Ahí quiero hacer una distinción súper, súper importante, porque si bien el aprendizaje es lo que al final sacamos de ahí, ¿cierto? O sea, yo estoy aquí por ese aprendizaje, por eso yo estoy sentada en este, ya no live, sino conversación Zoom. Pero hay que tener mucho cuidado con eso del aprendizaje, porque hay una tendencia a usar el aprendizaje sin dejarle el espacio a todas las emociones que tienen que ocurrir. Así es. Que es Entonces, eso una es cosa netamente mental. exacto. Eso va muy en la línea de responder cuando, por ejemplo, una persona dice falleció tal y tal persona o tengo pena porque falleció mi primo, no sé qué, no sé quién. Hay como una tendencia de tapar o parar esa emoción con la mente, diciendo, pero piensa que esa persona ya no está sufriendo, pero piensa que al final, no, esa es siempre la mente. Y es muy fácil que con esto del aprendizaje ocurra lo mismo. ¿Ya? Que una persona diga o esté en un dolor muy profundo por haber perdido a alguien y que otra persona venga, o incluso la misma persona a veces, y diga, ya, pero igual hay algo bueno ahí, ¿cierto? Aprendí a, pero no se trata de eso, tampoco se trata de ver lo bueno, porque yo creo que en una experiencia, bueno, estamos hablando de experiencias muy, muy, muy Sí. dolorosas, muy profundas, ¿ya? Hay, va a depender mucho, o sea, no todos los casos son iguales de pérdida, ¿cierto? Pero hablando de una pérdida muy dolorosa, muy profunda, em, quizás nunca le vaya a poder ver lo bueno, porque no tiene nada de bueno. Pero lo que sí con el tiempo puedo resignificar lo que viví. Puedo decir, todo esto ocurrió y ahora todo eso, lo que viví, yo lo puedo convertir en algo. Esa experiencia es súper, o sea, esa diferencia es súper, súper importante porque el darle espacio a las emociones, esa es la diferencia clave. Si nosotros le damos espacio a las emociones, podemos resignificar, podemos encontrar sentido
en algún momento. Pero si tratamos de verle lo bueno, yo creo que no da espacio. Y eso significa, cuando no le damos espacio a las emociones, significa que no lo vamos a poder sanar y no lo vamos a poder soltar. Y Yo vamos a estoy estar muy de una y otra acuerdo. vez en las emociones. Estoy muy de acuerdo contigo porque todo es un proceso, incluyendo el dolor, lo decíamos, ¿no? Y me gusta poner siempre el ejemplo de qué pasa cuando uno tiene una herida en el cuerpo, se cortó con un cuchillo en la cocina, ¿no? Si la herida es muy grave, vamos a requerir ir a urgencia, que nos den puntos, y eso tiene un proceso de curación que es el proceso biológico del cuerpo. No solucionamos nada apretando doble clic o que alguien te diga no pasa nada, porque esto tiene un proceso biológico que debe seguir y si la herida es muy grave, tú puedes estar un mes con esto, haciéndote limpieza, que vamos a abrir los puntos, etcétera. Es un proceso largo. Entonces, ¿por qué lo emocional debe funcionar de otra forma? ¿Por qué el ser humano, me pregunto yo, debe ser una especie automática que al día siguiente llega alguien ya, la persona dejó de sufrir, vamos que la vida continúa? Entonces, ¿qué pasa con el proceso de las emociones que requieren de todas maneras esa integración? Y esa es una vivencia que puede demorarse harto rato. Es Sí, más, la persona quizás en el primer momento, tú lo decías, va a estar realmente fuera de este plano, ¿no? Funciona, yo creo que porque Dios es grande. Sigue comiendo, vistiéndose, duchándose, caminando, respirando, pero no está acá, porque el dolor es tan intenso que realmente la mente produce una especie de pausa para que esta persona pueda sobrevivir. Pero el golpe emocional puede llegar, tú lo decías, 1 o 2 años después. Me gustaría que andaras más en esa parte. sí. Eso, porque anteriormente cuando me preguntabas de cómo puede reaccionar el entorno de una forma adecuada, es importante tener en cuenta que la parte difícil no necesariamente son las primeras semanas. Yo tengo la noción que hay como una impresión de que es como un mes que la persona sufre y después como que todo queda en el olvido. Y no es así, porque tal como decías tú, cuando la muerte es traumática, quiero decir, cuando fallece una persona muy cercana, cuando el impacto es muy, muy fuerte, es muy natural que tal cual como tú describiste, nos bloqueemos a nivel emocional. Y claro, seguimos funcionando, quizás incluso riendo, saliendo, juntándonos con amigos, tomando café, todo eso puede ocurrir, pero la apertura hacia las emociones que están de verdad a fondo de esta pérdida pueden surgir mucho después y ahí se habla de un tiempo de como 1 o 2 años donde esto puede estallar. Y eso es algo muy importante tener en cuenta, de tener en cuenta que incluso, bueno, se pueden generar depresiones, se pueden generar años después, se pueden generar 10 años después, 15 años después. Y es algo muy natural porque la primera reacción es reprimir las emociones, porque es tanta su magnitud que no tenemos cómo manejarlas. ¿Cómo sobrevivir? Claro. Exacto. Entonces, eso es uno de los mensajes también que me gustaría dar para las personas que perdieron a alguien. Y es que no queda atrás. Es importante que relacionemos nuestra vida de hoy con la pérdida que tuvimos, por más tiempo que haya pasado. Porque un problema que yo tengo hoy se puede haber muy bien generado en el pasado. Sean las depresiones, como ya acabo de decir, pueden ser relaciones también. Relaciones, por ejemplo, hay una tendencia em, de relaciones tóxicas. Si es que nosotros perdemos a alguien temprano, se genera una herida de abandono, del miedo a perder. Eso significa que yo en mis relaciones de pareja voy a actuar desde ahí, desde el miedo a perder, desde el aferrarme. Entonces, ojalá podamos comprender que si yo perdí a alguien hace 10 años, 15 años, que fue una persona vincular importante, eso hoy
se puede reflejar en mi relación de pareja. Y es importantísimo comprender eso para poder ir al problema de raíz y poder sanarlo ahí. Saber cuál es la causa real, porque todo lo demás son efectos que la persona vive. Y si no Exactamente, sabe cuál es la causa real, esta causa es como una especie de nube sobre la vida de la persona. Entonces hay que ir a la exactamente, causa real para poder de alguna manera integrar esto, ¿no? Porque no me gusta exacto, tampoco hablar de sanar, de superar, de recuperar, porque todo lo que ha pasado, que las personas que hemos pasado por una situación así, sabemos que esto te acompaña, pero de otra forma, ya no con el dolor, exacto. de otra manera, ¿no? Entonces, qué hermosa esa reflexión, me, me ha tocado mucho. ¿Cómo le recomendarías tú a las personas que han perdido a alguien cercano o que están en un proceso de duelo? ¿Qué, qué les puedes recomendar? Lo más importante es escucharse, darle espacio a las emociones que estoy sintiendo. Es súper importante saber que las emociones no nos pueden matar, aunque se sienta así a veces. Pero es muy importante saber que al final son emociones y que si logramos sentirlas, transitarlas, eso es lo que nos va a liberar. Y eso vale para todas las emociones, vale para el dolor, que es como el más evidente, ¿cierto? Pero también vale para la pena, vale para el miedo, para la desesperación, para el sentido de vacío, la impotencia, la culpa. Todas las emociones que surgen en este contexto quieren ser transitadas y hasta no poder ser transitadas, no pueden ser sanadas. Por eso es tan importante entrar a esas emociones y es súper difícil hacerlo solo. Y ahí es donde es tan importante tener a alguien que nos acompañe. Y puede bien ser una persona de nuestro entorno, si es que nos permite expandirnos con nuestra emoción. O si no tenemos esa posibilidad, también siempre existen las terapias, el buscar acompañamiento de esa forma. Eso es una cosa, ¿sí? El transitar las emociones es fundamental. Pero otro tema que va relacionado a lo que hablábamos antes, no se dejen presionar nunca por nadie en sus procesos. Nunca, nunca le crean a alguien que diga, tienes que procesar más rápido, esto debería ser distinto, tú deberías haber dejado esto atrás. No se compren esa presión, eso es tan importante porque muchas veces cuando perdemos a alguien, es primera vez, ¿cierto? No sabemos cómo es. Entonces, como no sabemos, creemos lo que la gente nos dice. No, si esto va a pasar, esto ya en un rato ya no te va a doler. Y van a pasar un año, 2 años, y digo, esto todavía me duele, pero la persona me dijo que no debería dolerme. Y ahí empieza como un doble sufrimiento, porque no es ya solo lo que yo siento, sino más encima la sensación de que yo estoy mal, que estoy equivocada, que yo no debería sentir eso. No se compren eso. Todos sus procesos están bien. Si ustedes no se sienten bien con sus procesos, busquen apoyo. Eso es lo más importante. No se dejen presionar. Muy importante porque cuántas veces las personas que han pasado por una experiencia así escuchan a alguien que te pregunta, ¿y ya te sientes que lo has superado? Entonces es una presión social de todas maneras. ¿Por qué la persona tiene que superar la muerte de una mamá, un papá, un hermano, un marido, una señora, eh, en un año, en 6 meses, en 2 años? O sea, no existe una receta para esto. Cada ser lo procesa de una manera diferente. Exactamente. Y Entonces, también eso es muy importante, perdón. no, entonces claramente no hay que escuchar a nadie. A la Sí única mismo. persona que usted se tiene que escuchar, como siempre digo, es a usted, porque el Y proceso desde el es de corazón, usted desde su corazón, no desde la no mente. desde la mente. Entonces, todas esas emociones se tiene que dar la oportunidad de sentirlas y de procesarlas y de Exacto. integrarlas, ¿no? Y lo importante es que si no se le da el espacio, la emoción va a surgir igual. Y claro, es incómodo sentirlo.
a veces, como te decía, tenemos miedo que no vamos a poder soportar la emoción, pero si la tapamos, va a salir por otro lado. Puede estallar en depresión, también en crisis de pánico o crisis de angustia, ¿cómo se llama esto? Así como en furia, cuando la rabia no está procesada. Que resulta que alguien, no sé, pues en la calle me choca y yo le echo la superchoría, pero en realidad no es esa la situación la que me enoja, sino es toda la rabia que viene de atrás, con mucha fuerza, porque está ahí acumulado. Yo siempre lo asemejo a una olla a presión. Uno le mete, uno le mete, uno le mete y siempre la tapita encima, hasta que un momento, ¡pam! Y ahí sí que queda la embarrada. Entonces, la idea es transitar las emociones de forma que no se genere esa presión que algún día nos lleve a explotar, porque ahí sí que se pone complicada la cosa. Igual se puede salir, Y pero uno ojalá no siempre, lleguemos ahí. y uno siempre tiene que ver que cada vez que uno reacciona de esta manera explosiva es porque algo sucede en uno, no en el resto. Porque es que fulano me hizo enojar, o es que en la oficina me hicieron tal cosa y esto me dejó loco. O sea, nada es fuera, todo es dentro, todo Solamente está son dentro. gatillantes. Así es. Entonces, si uno está reaccionando así y ha enfrentado una pérdida, entonces es el momento de hacer la pregunta. ¿He trabajado esto lo suficiente o requiero ayuda en este momento para finalmente, digamos, transitar por este proceso? Tengo otra Exacto. pregunta para ti. Revisando material para esta conversación entre las dos, yo encontré que muchos autores hablan de que el duelo tiene etapas, ¿no? Etapas que hay que superarlas más encima, como una carrera de obstáculos, ¿no? Yo me imaginaba a un velocista o un Usain Bolt pasando así por las vallas. ¿Qué piensas tú de eso? Yo tengo un problema gigante con las etapas. Y bueno, quiero nombrarlas primero, porque quizás, y tengo acá mi torpedo, porque no me las sé de memoria. Las etapas supuestamente son negación, ira, negociación, depresión, aceptación. ¿Ya? Me decime una Hay talla dos, única. claro, sí, igual para todos. Ya. Hay dos cosas súper importantes a tener en cuenta aquí. Primero, este modelo fue desarrollado por una persona que se llama Elizabeth Kübler-Ross. Ella es suiza, después se fue a Estados Unidos, desarrolló este modelo. Este modelo ella lo desarrolló para personas que estaban muriendo, no para personas que sufren la pérdida. El modelo original es para la persona que está muriendo, entonces ahí tiene más sentido, ya voy a negociar mi vida con Dios hasta que al final llegue a esta etapa de aceptación, acepto, me rindo, me muero, ¿cierto? Después eso se aplicó a las personas que quedan, a los duelos, yo no sé por qué. La segunda malconcepción ahí es que por algún motivo, y esto ella misma, Elizabeth, dijo que ella lamentaba mucho que eso se haya tomado así, estas etapas no son lineales. Estas etapas se repiten una y otra vez y en orden cualquiera. Entonces, al final lo que son es una descripción de los estados principales que podemos transitar, por lo cual a mí no me hace ningún sentido. Porque es demasiado amplio, no me da herramientas. Y además, como bien tú decías al inicio, cuando me hiciste la pregunta, de nuevo va con esa presión. Ya, a ver, ¿en qué etapa estás tú? Ya, 1, 2, 3, ya, tú estás acá, entonces después debería estar acá y después, pum, superado, listo. Entonces, uno que le ocurre eso, ¿cómo me voy a sentir cuando veo ese modelo? Me siento pésimo porque lo estoy haciendo mal según el modelo. Entonces, yo creo que el modelo ha tenido tanto éxito porque es el más nombrado en todos lados. Yo creo que ha tenido tanto éxito porque es tan maravillosamente simple. Y las personas que, como hemos hablado ya varias veces, que no tienen la capacidad emocional para relacionarse de verdad con la profundidad de la emoción, quieren algo simple. Ah, ya, muerte, solución. Pero no es así, no es así. Por supuesto, y yo soy una convencida de que todos los seres humanos somos distintos y no puede existir una regla o una escalera que te describa un proceso tan individual como perder a un ser querido, ¿no?
No puede existir una talla única, un tamaño único, una receta única, porque todas las personas somos distintas, ¿no? Entonces, claramente ya a mí me llamó la atención el hecho de que fuese un proceso igual para todos. Y por eso te lo Y, quise consultar. sí, te lo agradezco, porque ahí me gustaría detenerme incluso porque em, es importante comprender cuán diferente es cada proceso, ¿ya? Es muy diferente, y digo diferente, no digo peor, no digo mejor, no digo más fácil o más difícil, pero es demasiado diferente perder a una pareja, perder a un hijo, perder a un padre, perder a un abuelo, perder a un hermano, perder a un amigo, un compañero de trabajo. Ahí ya, o sea, escuchando yo creo lo que yo acabo de nombrar, uno ya entiende lo diferente que es. Pero eso es solo un factor, porque además depende de la edad que tuvo la persona. Una persona que fallece a los 95 es distinto a que fallezca a los 2, ¿cierto? La edad que tuve yo, ¿qué tanto me impactó? Yo ya estaba formada como persona, ya contaba con herramientas emocionales para enfrentar la muerte, o quizás yo dependía total y completamente de la persona económicamente, emocionalmente, quizás yo todavía no estaba formada, quizás eso me generó mi trauma más grande con el que voy a lidiar por el resto de mi vida. Quizás fue una muerte repentina, muy distinto a una muerte que le sigue a un proceso largo de enfermedad, muy distinto a un asesinato, porque entra un componente de injusticia que me va a enfurecer sí o sí, muy diferente a un suicidio, que me va a dejar con una rabia hacia la persona, que lo más probable es que yo no sea capaz de reconocerla, porque es muy doloroso culpar a alguien por una salida voluntaria y ya no tener la posibilidad de enfrentarse a ella. Como que te genera esto de la rabia que además en realidad no quiero sentir hacia la persona porque la amo tanto. Entonces los contextos son pero tan diferentes y tan distintos que menos nos va a servir este modelo. Y por lo Toda la mismo, razón. volviendo a lo anterior, tampoco sirven los tiempos. Debería superarlo después de tanto tiempo. No, porque depende de millones de factores. Y ahí es tan importante entender que todas las personas lo vamos a sentir distinto. También la red de apoyo que tenemos es fundamental, la red familiar. Si yo, por ejemplo, pierdo a, no sé, voy a poner a mi papá, y mi mamá está ahí firme, me va a apoyar siempre, es muy distinto a que, por ejemplo, ella caiga en depresión Sí, o que quizás haya sido un mamá ausente. Es muy distinto que yo me muy haya... distinto. es muy distinto tener una Esa red mamá de... tiene hijos pequeños, por ejemplo, que la necesitan porque se nutren emocionalmente de ella. Es distinto que sus hijos ya sean adultos, o sea, todos los contextos son distintos. Es todo, 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 todo distinto. También con pareja, fallece mi pareja, es una diferencia si tengo hijos con esa persona. Son todos tan diferentes los procesos y eso es algo que honestamente a mí me costó mucho entender porque yo con el dolor que yo llevaba, yo quería una receta. Y aceptar que no hay y que cada persona que vive un proceso de pérdida tiene que al final encontrar su propio camino es súper duro, es súper duro. Sí. Lo entiendo perfecto. Hay una excepción importante. El otro día escuchaba, hoy no me acuerdo cómo se llama la señora, pero es una española que ha investigado muchísimo ese tema, lleva como 20 años en este tema. Ella nombra una excepción que a mí me hace muchísimo sentido, que es súper importante. Una persona que tiene hijos debe transitar su dolor, sí, pero debe transitarlo como callado, lo voy a decir. O sea, hijos menores de edad necesitan papás estables. Es importante. Puede generar un daño gigante si una persona que tiene hijos pequeños cae en esto de llorar, 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 llorar todo el día, porque genera mucha inseguridad en los niños.
genera bueno, el impacto en estos niños va a ser muy fuerte. Entonces, lo que quiero decir es que es importantísimo transitar las emociones, todo lo que hemos hablado, pero siempre hay que cuidar el contexto cuando tenemos personas a cargo. Sí, a ellos recomendaría, pero fundamentalmente buscar ayuda. Yo te voy a poner un caso muy cercano que no estamos ni siquiera teorizando, es la realidad. Yo conozco un caso muy cercano de una persona que vivió un accidente automovilístico de donde iban dos autos, y el hijo mayor iba en el auto de atrás y vio el accidente de sus padres con su hermano menor que iban en el auto de adelante. Fallece el padre y fallece uno de los hermanos. Queda un hermano vivo, la mamá. Esta madre, luego de enterarse de que fallece su marido y un hijo, ella cae en una depresión profunda, pero tenía un niño pequeño. Por supuesto que no se levantó de la cama, pésimo. El niño no tenía de dónde afirmarse emocionalmente. Ese niño después creció, tal como tú dices, se convierte en adulto. Y esta persona ha estado años, Nadine, en una espiral de alcoholismo, drogadicción, preso, etcétera. Esa ha sido la consecuencia de esa marca que tú acabas de mencionar, que es tan importante, y es por eso que las personas que tienen hijos necesitan hacer esto, como tú dices, para callado, pero hacerlo. Y tratar de mostrarles algo de estabilidad a los niños, porque los niños se nutren emocionalmente de sus padres. Si no tienen a ese referente, no tienen cómo nutrirse emocionalmente. Y el daño es enorme. Yo le estoy poniendo un ejemplo de un caso real que yo conozco. Esas son las consecuencias de un dolor no manejado adecuadamente delante de niños pequeños. Exacto. Muchísimas gracias por dar ese ejemplo y resumirlo, pero tan a la perfección. Eso es, Son daños manejarlo, irreparables, como tú dices. exacto, manejarlo bien en el contexto adecuado y el contexto donde debemos proteger a la otra persona de nuestro dolor es cuando tenemos hijos pequeños. Nadine, muchas personas todavía escuchan la palabra muerte y les genera miedo. ¿Qué pasa ahí con el miedo a la muerte? ¿Cómo lo podemos en el fondo entender desde tu experiencia? ¿Se puede ayudar a manejar este temor, a reducirlo, a eliminarlo? ¿Qué crees tú? Yo encuentro que esta pregunta es muy difícil. La encuentro muy difícil. La muerte es uno de los miedos fundamentales del ser humano, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? Por Sí, del naturaleza. 99,9% de los seres humanos, sí, es cierto. Es que yo creo que, claro, hasta que quizás podemos trabajarlo, podemos llegar a un punto donde le perdemos el miedo, pero la condición inicial por biología es el miedo a la muerte, porque por biología queremos sobrevivir, ¿cierto? Esa es toda nuestra tarea como seres humanos, sobrevivencia, sobrevivencia. Entonces, por supuesto, le vamos a tener miedo a la muerte. Pero, ¿sabéis qué? Honestamente, yo no sé cómo lidiar con esa pregunta. Con el Porque miedo. es que el miedo, porque hay además como varias capas ahí. Po. Es el miedo a mi propia muerte, es el miedo a la muerte de las personas que yo amo. Te quiero devolver la pregunta, a ver si tienes más que decir que yo, porque te juro Sí, es que yo complejo. encuentro muy, muy complejo Yo responder a tengo, eso. yo tengo una respuesta de lo espiritual. Para mí, se puede manejar cuando uno entiende que uno es más que este ser que está aquí en la tierra, ¿no? Cuando uno entiende y comprende, y eso es un proceso también, un proceso que es espiritual, que uno es una conciencia más que un cuerpo físico, que es una conciencia espiritual que llegó aquí a habitar este cuerpo físico para tener una experiencia humana. Pero en esencia somos seres espirituales, somos una conciencia dentro de una mega conciencia que es la conciencia universal. Entonces, entendiéndolo desde ese punto de vista, no es tan traumático porque uno entiende que es parte
del plan de la conciencia nacer y morir, y que a lo mejor nos ha pasado muchas veces ya, ¿no? Y que hemos Le vivido quita lo muchas definitivo, experiencias. Le le quita quita lo lo definitivo. definitivo y eso por supuesto que ayuda a manejar el miedo, porque uno entiende que forma parte de un plan mayor. Pero si uno no tiene ese conocimiento, no lo ha integrado y no tiene un camino espiritual, porque yo puedo decirte de los dientes para afuera que sí, que lo entiendo, pero si realmente eh, no está ese camino espiritual profundo, la persona de todas maneras lo va a dejar encimita y cuando se enfrente, ese miedo va a surgir. O sea, debe ser realmente una integración profunda espiritual para que se maneje ese miedo. Con ello no quiero decir que va a desaparecer al 100%, porque yo tampoco creo en los absolutos, en convicción personal. No hay nada absoluto en este mundo, en este universo. Entonces, yo creo que esa sería la forma de la que yo podría conversar al respecto de manejar la muerte. Hay una película interesantísima que vi, en este momento no me acuerdo cómo se llama, en Netflix, con Robert Redford, ahora en su época, digamos, reciente, que habla sobre él, que es un científico que experimenta con la muerte y desarrolla una máquina donde graba qué es lo que sucede con la conciencia cuando el cuerpo fallece. Es muy interesante porque además habla de la posible existencia de multiversos, de personas que salen por una experiencia traumática y en otra realidad paralela llega y vuelve a experimentar la muerte, pero desde otra óptica. A lo mejor, si yo no te dejé la carta que tú ponías de ejemplo del suicida, la escribo, ¿no es cierto? Porque me doy cuenta que ahí produjo un efecto que a lo mejor mi alma no tenía la intención de dañar a esa mamá o a esa pareja que no tuvo la carta y quedó destruido porque no había carta, no había una explicación. Entonces es muy interesante la película desde lo existencial porque te expande la mente a esa posibilidad de que esto realmente puede ser más real que fantasía, ¿no? Esto de que el ser vive en múltiples planos al mismo tiempo. Pero insisto, para llegar a esa comprensión yo creo que uno también tiene que tener un recorrido, y si ese recorrido es superficial o no existe, el día que te enfrentes a una muerte, el miedo va a salir a la superficie, sí o sí, porque en realidad Que es humano, es humano es y es humano. muy humano. Entonces, Clarita, ¿podrías buscar el título de esa película y después lo dejamos lo abajito en la dejamos, sí, descripción? me parece, lo voy a buscar porque debe estar en la memoria guardada la película y lo vamos a dejar entonces en la descripción de este IGTV para que lo puedan ver. Eh, ¿De qué manera, Nadine, las personas están lidiando hoy día con el dolor en este contexto 2020, pandemia, COVID que estamos viviendo? ¿Cómo lo observas tú? Mira, yo debo decir que lo estoy observando de lejos, porque afortunadamente no me ha tocado de cerca ver casos, pero creo que como en el contexto actual eh, se hace más normal la muerte, porque hay más, se escucha más, se prende la tele y dicen tantos fallecidos, entonces hay como una noción de más normalidad y eso yo creo que es una trampa súper súper peligrosa en el fondo, porque podría llevar a diluir lo que en realidad significa la muerte para un individuo, porque ocurre tanto, o puede llegar a ocurrir tanto, que se empieza a perder la profundidad de la experiencia. ¿Se entiende? Sí, Eso yo creo que es algo con lo que hay que tener mucho ojo. No porque les ocurre a muchas personas, para las personas va a es ser menos aceptable, terrible. pues menos terrible. Exactamente. Y yo también pienso, y una reflexión existencial para contextualizar un poco lo que tú quizás puedas abordar más en profundidad, de que también estamos frente a una sociedad que de alguna forma deshumaniza aspectos que son muy importantes para la vida humana aquí en este plano. Y uno de ellos es la muerte, ¿no? No porque la veamos la transformamos en número, nadie. Sí, Son números que vemos, ¿no es cierto?, sobre todo en los medios de comunicación, tantos números. Estamos hablando que detrás de esos números hay personas, hay historias, hay vidas, exacto. hay amor.
hay dolor, hay toda una realidad detrás que no la están mostrando y no la estamos viendo, porque de alguna forma esto simplifica y reduce a un número, pero ¿qué pasa con la parte humana? Con la historia humana. Y eso lo podemos, y esta tendencia que no es solamente producto de estas cifras que constantemente están en todas partes, Twitter, los noticieros, etcétera, se ha permeado esta característica que yo percibo a otros aspectos que también buscan una especie o detrás se siente una energía que busca deshumanizar estas cosas que son tan relevantes para el ser humano. Sí. Y ahí entramos de nuevo a lo mismo que hablábamos al inicio. La persona que sufre la pérdida puede sentir exactamente eso de la sociedad y es como, es una desvalidación aún más grande de lo que a mí me ocurre, porque le está ocurriendo a muchos. Entonces ahí lo que hablábamos anteriormente es importante tener consciente de que lo que a mí me ocurre me va a ocurrir con todas las emociones que conllevan. La sociedad lo valide o no lo valide. Ahora también hay otra cosa que hace muy compleja la muerte en estos contextos, que son las dificultades de los rituales de despedida, que quizás yo no me puedo despedir, quizás ni siquiera yo puedo acudir al funeral, quizás yo voy a ir al funeral, pero no pueden estar todos mis familiares, no pueden estar todos mis amigos. Y lo que yo veo más complicado, de verdad lo más complicado, yo siento que en estos eventos como la muerte de una persona cercana, donde en realidad ya mucho no se puede decir, lo que más ayuda es el abrazo. Y ahora, incluso eso está limitado. Entonces aquí viene el llamado. Las personas que estén viviendo ahora la pérdida de una persona querida, cercana, si no pueden hacer las ceremonias, los rituales, las despedidas de la forma tradicional, para decirlo así, traten de hacerlo de alguna otra forma. Traten de hacerle una despedida en su casa, o no puede ser como un tipo de meditación, o puede ser rezar, lo que ustedes sientan. Pero el ritual, por algo, existe en todas las culturas, porque es importante. Entonces, eso, yo creo, eso le suma una Muy importante. complejidad tremenda. Mm. Y yo he conversado con mucha gente mayor, digamos, de la tercera edad, y siento que son ellos los que más afectados están, o la persona que es quizás no necesariamente la tercera edad, pero sí he tenido estas conversaciones, pero me refiero a aquella persona que está sentada o acostada en una cama de un hospital y que no hay nadie ahí al lado. Sí, claro, no poder acompañar a la persona que va a Esta persona fallecer. no siente un acompañamiento de nadie, solo una enfermera, y en Sí, el fondo es tremendo. es un contexto muy crudo, muy, muy, muy crudo, porque como decía, yo creo que lo que más, o lo único que en realidad en esos casos nos ayuda es la presencia de otra persona. Entonces eso le suma una complejidad tremenda y es importante que encontremos maneras de reemplazar un poquitito eso. Y puede ser también después, ¿ah? Puede ser también después de que ya el fallecimiento ocurrió. Uno puede, por ejemplo, las constelaciones familiares, uno puede remediar un poquitito de eso. Y es importante hacerlo. Sí, muy importante. Yo entiendo que tú como especialista en este tema del manejo de la pérdida de un ser querido, me gustaría saber cómo llegaste tú a este deseo de querer ayudar a los demás a lidiar con una situación de este tipo que es tan compleja. Bueno, como muchas veces ocurre, es por historia personal. Mi papá falleció cuando yo tenía 10 años y mi mamá falleció cuando yo tenía 20. Yo estaba en Alemania en ese momento, sin red familiar. Entonces fue muy importante, porque toda mi familia estaba acá en Chile. Fue muy, muy, muy difícil. Y fueron muchos años muy difíciles. Y hasta que, por eso te decía que a veces la depresión se gatilla muchísimo después y estalla mucho después. A mí, 10 años después de la muerte de mi mamá,
caí en una depresión súper profunda y muy, muy difícil, que al final fue el inicio de mi despertar de conciencia. Por eso yo estoy acá. Y ahí buscando, de verdad con la última fuerza que me quedaba, buscando como el camino de estar mejor, eso era lo único que quería estar mejor, buscando, ahí de poquitito me fui encaminando sin darme cuenta ni para dónde iba, y al final por eso estoy aquí ahora. He recorrido todo ese camino de sanación, y por eso estoy ahora bien, sintiéndome bien, siendo terapeuta, pero tuve mucho tiempo con una resistencia inmensa de ayudarle a las personas que sufrieron un duelo. Yo le dije, no, no quiero trabajar con duelo, voy a trabajar con otra cosa. Pero no quiero trabajar con duelo porque es tan complejo. Yo digo, yo he transitado 2 duelos. 2, llevo toda mi vida transitando duelos y todavía no sé cómo hacerlo. Porque tal como te decía, todos los casos son distintos. Yo ni siquiera a mí misma en retrospectiva sé qué es cuál habría sido la receta, porque la receta no existe. Entonces, para mí fue muy difícil llegar a este punto de comprender que no necesito la receta para ayudarle a las personas, sino que es importante todo lo que hemos hablado, el hacerlos ver los efectos que tienen en su vida, el permitirles el espacio para sentir, el acompañarlos para transitar las emociones y sobre todo el comprender cómo nos afecta, el permitir que nos afecte, el reconstruirnos, el entender cómo impacta también en mi valor propio, en mi identidad, entender cuál es la cosmovisión que yo tengo, cómo va cambiando también a medida que voy transitando este camino. Y todo eso, finalmente, llevó a que, conversando con una amiga, que me preguntaba, no, yo estaba hablando con ella, sí, hay esto de las terapias, ¿dónde me podría especializar? Le dije, en duelo no. Y quería seguir la conversación. Y me dijo ella, espera, ¿por qué en duelo no? Ya, y ahí empezamos a profundizar y después dije, si es tan evidente, obvio que tiene que ser esto, obvio, pues sí, ¿dónde más tengo expertise que en esto, que llevo toda mi vida en estos procesos, viviéndolos y adquiriendo herramientas, aprendizaje, que son los que yo ahora quiero ayudarles o a entregarles a otras personas, o orientarlos para que ellos los puedan encontrar. Y ahí también me gustaría aclarar que yo siento que mi expertise está en la pérdida temprana de padres, o sea, Eso te papá quería o mamá. preguntar, porque en el fondo, Sí. como lo hemos conversado antes de partir con la conversación, quieres especializarte en ese grupo de esa pérdida temprana edad, ¿no? Sí, la pérdida de temprana edad, que además ya han pasado varios años, ¿cierto? No se trata como de la intervención del primer mes, sino para mí es muy importante que la persona entienda el impacto que tiene en su vida y que eso no está mal, que no está mal que tenga el impacto, obvio que lo va a tener, entonces mejor comprender de qué forma, ver dónde me perjudica, dónde me suma, porque también me va a sumar, pero ir a donde me perjudica e ir sanando la raíz, para que eso ya no me dañe y quedarme solamente con la parte que sí me ha traído los aprendizajes y que sí me ha hecho avanzar. Sí, el caso de la pérdida temprana edad es muy fuerte, porque el niño no tiene las herramientas de un adulto para enfrentarse a ese dolor tan grande. No No, las no tiene. tiene, no tiene cómo lidiar y además nos enfrentamos a los procesos que todos nos enfrentamos, ¿ya? Primero la pubertad, que es una edad horrible, que las hormonas como que se te dan vuelta completa, entonces eso conjunto con un duelo, uf, y después viene el periodo de nosotros definirnos como personas, quién quiero ser, cómo quiero ser. Entonces eso, llevar esto en paralelo a un proceso de duelo, para decirlo así, o de transitar la pérdida, es complejísimo, es muy complejo. Y ahí es donde de verdad quiero dar apoyo.
¿Y cuál es el enfoque, Nadine, que tú quieres dar para ayudar a las personas a recuperarse de una pérdida? ¿Cómo es tu enfoque? Mi enfoque radica en algo holístico, en el sentido de mucho más allá de solamente sentir y bla, 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 como lo típico holístico, sino es abordar justamente lo que te decía recién, todos todas las áreas en las que a nosotros nos impacta la muerte temprana de nuestros papás. ¿Ya? Son las emociones, las que ya hemos hablado. Es el construirme como persona, también el valor propio. Es mi cosmovisión, la cosmovisión tiene que ser parte de cómo yo abordo la muerte temprana de padre o madre, porque me va a ayudar a resignificarla. Es muy distinto creer, por ejemplo, en la persona muere y ya no queda nada, a llegar a la convicción que tú explicaste recién, que todos somos humanos viviendo una experiencia mucho más grande, ¿cierto? Teniendo esa cosmovisión, yo tengo otra forma de resignificar lo que me pasó, porque entiendo que es un aprendizaje y que yo desde ese aprendizaje, yo quizás puedo orientar a otras almitas que andan en esta tierra viviendo experiencias parecidas. La cosmovisión tiene que ser parte de una terapia que aborda la muerte, así como también tienen que ser las relaciones. Como te decía, las relaciones de pareja es donde más visibles se hacen los problemas, pero también las relaciones con los familiares, las relaciones con el papá que queda o la mamá que queda, o con los hermanos, con los tíos, con mis hijos. Todo eso se va a ver impactado, entonces todo eso hay que verlo. Y ahí yo he pasado por muchas terapias y muchas terapias que son como solamente como de psicología clásica. Y uno de los problemas más grandes que yo le veo es que son demasiado mentales. Estos temas son tan profundos, todo lo que hemos hablado ahora, no se puede abordar solamente a nivel mental. No es posible. Entonces es necesario ocupar otras herramientas para eso. Y la más importante es la herramienta que me ayuda a conectar con el amor de la persona que falleció, porque el amor no desaparece. Nosotros creemos porque no podemos acceder al amor de la misma forma, pero resulta que no. Yo me demoré muchísimos años en darme cuenta de eso. Y eso es lo que las terapias que yo hago, en eso ayudan, en eso son clave. Qué lindo lo que tú acabas de decir, Nadine, porque estuve viendo hace poco un documental de cómo ha ido cambiando la psicología, ¿no? Que hasta hace 10 años atrás era solo mente. Y hoy muchas corrientes psicológicas están entendiendo que el ser humano es un ser mucho más complejo de lo que suponían estas teorías inicialmente, que tiene muchos cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, es decir, y que mientras no se aborde integralmente a la persona, no existe en el fondo una sanación completa. Entonces, este enfoque que tú le das amplio, me parece posmoderno prácticamente, porque es justamente, claro, hacia donde tendría que ir todo el enfoque de la psicología moderna, ¿no? Sí, eso es lo que quiero. Y te lo voy a decir francamente, quiero revolucionar cómo se aborda la muerte, de verdad, la pérdida. Es necesario, porque con la psicología como está ahora, como con ese estado, simplemente no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Me parece maravilloso, hemos tenido una conversación tan hermosa. Yo quiero, para cerrar, volver al título que le pusimos a esta conversación, el aprendizaje de la pérdida. ¿Cuál es el aprendizaje entonces, Nadine? El aprendizaje, bueno, para cada persona va a ser distinto, obviamente. Para mí ha sido mi capacidad de amar. Me he dado cuenta la capacidad de amar que tengo y que quizás si no hubiese pasado por esa historia, no hubiese entendido nunca cuán capaz soy de expandir mi corazón. Eso ha sido como en lo emocional, como lo más grande, lo más hermoso. Y obviamente
miles y millones de aprendizajes más pequeños hay entre medio sobre mí, sobre los humanos, sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el amor. Es que se trata siempre del amor. Al final se trata todo siempre del amor. Hermoso, hermoso. Yo te puedo contar de mi caso particular. Esa pérdida importante significó para mí el despertar espiritual, porque en la búsqueda justamente de cómo abordar el dolor, terminé haciéndome regresiones, hipnosis y me di cuenta de muchas cosas maravillosas que me condujeron a definitivamente reconectarme con una espiritualidad muy profunda que siempre estuvo en mi familia, además. Entonces, eso fue el gatillante de la reconexión con toda mi memoria espiritual que estaba en mi familia y además la catapulta espiritual para mí. Por lo tanto, a la vuelta de todos estos años, yo debo concluir que eso y esa persona involucrada es una maestría fuera de serie, que uno si lo mira desde la óptica de la conciencia, lo puede comprender en profundidad total. Y Sí. estoy completamente de acuerdo con lo que dices tú, de que el amor nunca desaparece, porque si tú conectas desde el corazón, está ahí. Sí. El problema es que nosotros los seres humanos en esta sociedad estamos formados para vivir de los ojos hacia afuera, del corazón hacia afuera. Incluso tenemos una concepción errada de lo que es el amor. Entendemos que el amor es como una relación de pareja o la relación que yo Exacto. tengo con mi mamá y es mucho más que eso. Es un estado de conciencia. Exactamente. Entonces, hay que salir de esta cosa arcaica, ¿no? En la cual hemos estado metidos todos y empezar a ver todos estos procesos que hemos estado conversando desde esta nueva óptica que plantea Nadine en esta conversación y que es claramente la óptica que va a predominar en lo adelante, porque el ser humano es mucho más complejo que solo un cuerpo, que solo una mente. Nadine, ha Así sido es. fascinante esta conversación, yo te doy las gracias. Muchas gracias a ti, de verdad me encantó conversarlo contigo, así que muchísimas gracias. Y espero también que a todas las personas que puedan ver este video en IGTV sea de utilidad, sobre todo a las personas que se están enfrentando a situaciones de este tipo. Y recordar varias cosas para finalizar, las cosas más importantes. No escuchar a nadie, solo escucharse a uno mismo. Y no hay recetas, no hay tallas únicas, no hay plazos, no hay tiempos en los cuales uno debe estar mejor, no es, nada de eso existe. Y sobre todo aquellas personas que tienen niños y que se enfrentan a una pérdida, tomar conciencia de la urgencia que es buscar ayuda para sí mismos y para los niños también, porque ellos no tienen las herramientas para enfrentar un dolor como lo puede tener un adulto. Tampoco verbalizan, no pueden expresar, entonces ha sido muy valioso lo que Nadine hoy día nos ha contado, así que muchas gracias, mi querida Nadine, y esperemos que esta iniciativa de estas conversaciones se repita. Esperemos que Instagram solucione los impases de los live. Ojalá. Sí, porque el otro día yo decía, uy, qué mala suerte han tenido, eran dos chicos que uno estaba en Estados Unidos y la otra chica en Inglaterra, y se les cortaba y entraban por un Instagram y por el otro, y yo decía, pero, uy, Dios mío, qué horror, qué será lo que está pasando? Y después me meto a otro Instagram y era lo mismo, así que bueno, nosotros decidimos salirnos porque realmente ni siquiera podíamos conversar, yo no escuchaba a Nadine, las palabras llegaban 4 minutos después, entonces no se podía conversar así, decidimos hacerlo en este Zoom que va a quedar grabado en IGTV. Así que nada, un abrazo a la distancia, mi querida Nadine. Un abrazo a ti también y cariños a todos, todos, todos los que nos acompañaron, de verdad, de corazón. Espero que les haya resonado, que ojalá les haya ayudado, les haya aportado en algo. Y siéntanse libres de escribirme siempre. Ya me pueden pedir sesiones, obviamente, pero también me pueden escribir nomás para contarme su experiencia. Yo de verdad me siento súper honrada por cada historia que me llega, por cada persona que me cuenta, ¿ya? Y de verdad, de corazón, quiero estar para ayudarlos, así que escríbanme cuando quieran. Exactamente. Eso. Las tecnologías acortan las distancias, a veces no cuesta nada pedir una llamada
que hoy día la podemos hacer incluso por videoconferencia y tener alguien que te pueda escuchar, ¿no? Entonces, súper importante. Un beso Mi grande. querida Clara, muchas gracias a ti. ¡Mua! Y nos vemos.